¿Qué tal, internacionalistas amantes de las democracias y los derechos humanos? En el video de hoy analizaremos la primavera árabe y también expondremos cuáles serían los motivos para que este movimiento que llegó a influenciar a varios países no haya podido consolidarse y nos deje casos como el de Yemen, en donde se viene atravesando una guerra civil sin precedentes, con 3.6 millones de personas desplazadas a nivel interno y más de 247.000 refugiados y solicitantes de asilo solo en el año 2020. Como sabemos, la Primavera Árabe fue un movimiento que buscó la abolición de los gobiernos dictatoriales en los denominados países árabes. Sin embargo, no en todos estos países en el poder fueron sucedidos por gobiernos democráticos y con respeto por los derechos humanos, sino que tales movimientos no lograron en su totalidad cristalizar sus intenciones y las confrontaciones paulatinamente conllevaron a guerras civiles, de las cuales algunas se mantienen hasta el día de hoy. La situación actual se remonta a las consecuencias casi inmediatas de la primavera árabe. Todo comenzó en Túnez en el año 2010 con las manifestaciones que surgieron a partir de la autoinmolación del vendedor de frutas Mohamed Bouaziz, en un episodio de represión policial y que despertó la simpatía general y el rechazo al gobierno autocrático de entonces. Estas manifestaciones se extendieron por toda la región del Magreb y Oriente Medio, dejando como resultado el derrocamiento de los gobiernos de Túnez y Egipto y los asesinatos de los líderes de Yemen y Libia. El vacío de poder y las continuas confrontaciones en otros países, como en el caso de Siria, fueron una base perfecta para poder formar gobiernos débiles y estados que no podían hacerse presentes en todo su territorio. Sin embargo, analicemos algunos casos para poder extraer los motivos del fracaso de este movimiento. Como un caso de relativo éxito tenemos al país donde inició el movimiento, Túnez. En virtud de las grandes manifestaciones, el presidente Zine el Abidine Ben Ali, quien había gobernado el país por más de 20 años, huyó hacia Arabia Saudita y de su caída se permitió la elaboración de una nueva constitución, la cual lograba comulgar la libertad religiosa en una región en donde el islamismo puede llegar a ser muy influyente dentro de la estructura del Estado. De igual forma, existía una clara separación de poderes, en donde incluso el presidente es escogido mediante el voto popular, pero el primer ministro y su gabinete por el Parlamento. Y decimos existía porque en el año 2021 el actual presidente suspendió las actividades del Poder Legislativo y asumió sus facultades. Y en el año 2020 disolvió también el Consejo Judicial Supremo y se puso al frente del Poder Judicial al poder asumir las facultades para destituir jueces. Y si faltaba algo, de igual forma, en el año 2020 se realizó un referéndum que avala una nueva constitución que legitimiza la concentración de poderes. Así, Túnez, el mejor resultado que pudo dar la primavera árabe, pudo gozar de casi una década de democracia antes de volver a un gobierno autocrático. Si el caso de Túnez parecía esperanzador, los siguientes ejemplos nos permitirán ver los peores efectos de la primavera árabe. Empecemos por Túnez, del cual habíamos hablado al inicio. La situación aquí previamente tampoco fue favorable para un gobierno estable. El presidente Ali Abdullah Saleh venía ejerciendo el poder desde incluso antes de la reunificación del país. Así, los ánimos democráticos de la primavera árabe exacerbaron aún más los cuestionamientos en contra suya y obligó su renuncia, aunque su influencia nunca desapareció y esto fue un factor fundamental que terminó influyendo en la debilidad del gobierno de su sucesor Mansur al-Hadi, quien tuvo que enfrentar a los hutíes y grupos terroristas que tomaron el control y dividieron el territorio yemení. Para evitar la influencia de Irán sobre los hutíes, actores como Arabia Saudita, con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se decidieron en brindar su apoyo al gobierno del Consejo de Liderazgo Presidencial de Mansur al-Hadi. De esa forma entonces tenemos un país dividido, con múltiples grupos administrando partes del territorio y también apoyo internacional que en conjunto nos da un Estado fallido, que no pudo alcanzar la democracia y que estará librando una guerra civil por muchos años más. Si hablamos de países fracturados por diferentes facciones y participación de actores internacionales, Siria es uno de los casos más resaltantes. Producto de la primavera árabe, los cuestionamientos al presidente Bashar al-Assad acrecentaron y conllevó a una guerra civil, en donde los grupos rebeldes recibieron el apoyo de países como Arabia Saudita y Estados Unidos, mientras que Irán, así como también Rusia, tomaron partida apoyando al gobierno de al-Assad. A estas facciones se unen también grupos terroristas como el Estado Islámico.
que en sus años más activos intentó constituir su califato en parte de Siria. La población kurda también está presente en este caos, pues al norte del país, el gobierno sirio no se encuentra administrando esta región, dando paso así a un autogobierno kurdo, algo que, como podrán anticipar ustedes internacionalistas muy bien informados, no le gusta para nada a Turquía, quien también tomó parte y apoya a su propio grupo de rebeldes en su frontera con Siria. Desde el año 2013, año en que inició el conflicto, el presidente Bashar al-Assad aún se mantiene en el cargo, pero el país se encuentra fracturado. Aquí las aspiraciones de la primavera árabe no pudieron concretarse. Como conclusión, podemos decir que la primavera árabe fue un movimiento destacable por sus posturas prodemocráticas y en consecuencia en favor de un mayor reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Esto en una región en la que los distintos gobiernos dictatoriales se habían establecido desde incluso pasado mediados del siglo XX. Sin embargo, esta no resultó produciendo los resultados esperados. Esto sería así por los siguientes motivos. En primer lugar, la religión en los países árabes juega un rol más importante que el catolicismo en los países de Latinoamérica, en donde la mayoría se ha reconocido como Estado laico. En el caso de los primeros, los conflictos entre chiitas y suníes, representados principalmente por Arabia Saudita e Irán, son muy latentes y mientras un régimen de alguna de las vertientes sea cuestionado, rápidamente se generan los bandos de apoyo y oposición. Así, la represión de las manifestaciones haya llegado hasta el empleo de armas químicas como ocurrió en Siria. Así, la identificación religiosa legitima la participación de las dos grandes potencias regionales y no permite una resolución únicamente nacional del conflicto. Esto último nos lleva al segundo punto, el apoyo o participación de otros actores ajenos. Tanto Estados Unidos como Rusia, la Unión Europea y Turquía han tenido participación en alguno de los casos indicados. Aquí la justificación ya no se basa en la religión, sino apoyar la influencia de Arabia Saudita o Irán y mediante ello buscar también los intereses particulares en la región, ya pudiendo ser el apoyo a Israel, los recursos petroleros, acabar con la influencia kurda y que ésta no se traslade a Turquía, entre otros. Este apoyo extranjero logró legitimar a los regímenes y dio una gran capacidad de respuesta ante las protestas. Así los movimientos sociales no lograron evolucionar y alcanzar los cambios hacia regímenes democráticos. Esto último no podemos señalarlo de forma absoluta, pues no en todos los países las potencias regionales y extranjeras expresaron un gran interés para poder legitimar a sus gobernantes y brindarles un apoyo ciego. Justo en estos casos, como en el de Túnez, es que se permitió la transformación y el desarrollo con tintes mayoritariamente nacionales y con una reducida o casi nula influencia extranjera. De esta forma, estos tres factores o motivos han sido relevantes para que la primavera árabe ahora sea la génesis de distintos conflictos internos, gobiernos débiles y estados fallidos. Si les gustó nuestro video, por favor denle like y suscríbanse para apoyarnos y seguir creando contenido. No se pierdan nuestros shorts donde estaremos resumiendo conceptos vitales dentro de las relaciones internacionales. Muchas gracias.